Cluster Colombia. Esta invitación es una invitación especial desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con una convocatoria que tienen abierta y que seguramente pues será de interés de todos. Desde Confecámaras, que es la gestora de la red Cluster, le quiero dar la bienvenida a Manuel Enrique Paredes. Él es del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es líder del programa para el acompañamiento de iniciativas clústeres agroindustriales de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios del Ministerio. Entonces, Manuel, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Quiero pedirles a los asistentes permiso porque la grabación ya inició. La idea es también publicarla en los canales de la red Cluster por si alguien quiere también escucharla más adelante o otras personas que quieran conocer más sobre esta convocatoria. También van a estar abiertas las preguntas en caso de que haya. Yo les pediría es que utilicemos los canales que nos permite esta plataforma de Teams para levantar la mano y mantener los micrófonos apagados mientras estamos en presentación. Muchísimas gracias a todos. Manuel, buenos días. Te cedo la palabra. Hola, Mónica. Muchas gracias por este espacio. Agradecerles a todos por la asistencia en nombre del ministro Rodolfo Sea y del viceministro Juan Gonzalo Botero. Hoy queremos socializar con ustedes un beneficio o un incentivo tributario que tiene que ver con el tema de rentas exentas. Y obviamente es un instrumento que de alguna manera lo que pretende es, o su columna vertebral está en función de alguna manera formalizar el campo colombiano, pues esto es una falencia que bien sabemos en el campo, adolecemos de esa formalidad y para ello pues se dan esta serie de incentivos que pueden llegar primero a traer inversiones y segundo que esas inversiones generen empleo, un empleo formal y continuo en el tiempo. Me voy a permitir compartirles pantalla y me confirman, por favor, cuando la vean. Y segundo. Ya está apareciendo, Manuel. Eso, ya vemos. Ahí ya, Sí, ¿verdad? señor. Ya estamos viendo. Listo. Se fue, Manuel, la pantalla. Estabas presentando, pero ya no. Ahí la están viendo, ¿verdad? No, Manuel. Muy bien. Ya está apareciendo. Ya. Como les comentaba, es un incentivo tributario que está realizado específicamente para Manuel, no eh, sé si quieras 2010 apagar. de 2019. Discúlpame, Manuel, no sé si soy yo la única, pero te oigo entrecortado de Sí, pronto. se escucha entrecortado, Moni. Gracias, Luisa. Entonces, a ver si de pronto apagas el video tal vez para no consumir tanto ancho de banda de tu internet. Eso. A ver, mira, te escuchamos. Listo, no sé si me confirman o me interrumpen, si me No, ya, escuchan mejor. ya te escuchamos mucho mejor. Gracias, Mucho, Manuel. sí. Listo.
Vale, era eso. Nada, pues les comentaba, se sustenta este incentivo tributario en la ley 2010 de 2019 y como antecedente, pues tenemos eh, el gobierno nacional había expedido en el año 2018 la ley 1943, llamada Ley de Financiamientos, y de pronto la tienen presente. Esa ley 1943 eh, tuvo unos vicios de procedimiento, por lo cual declararon inexequible la ley, y pues la ley 2010 de 2019 subsana esos vicios de procedimiento y dejó en firme el beneficio tributario. Ese beneficio tributario queda consagrado en el artículo 91 de la ley 2010 y pues va en concordancia con el decreto único reglamentario en materia tributaria, el decreto 1625 de 2016. Básicamente, en el año siguiente, en el año 2020, se publica el decreto 849 que define los parámetros relacionados a los términos de aplicación y los requisitos que la ley fijó, y posteriormente la resolución 194 del 14 de agosto ya define los parámetros para la estructuración de ese proyecto que se debe representar al ministerio, y que de alguna manera se establece un manual instructivo como la guía para que los inversionistas puedan de alguna manera aplicar al beneficio. Esto básicamente contempla dos numerales. El numeral 2 está asociado, digamos, a toda la actividad agroindustrial, por así llamarlo, y da un beneficio para aquellas inversiones que incrementen la productividad en el sector. Da el incentivo tributario por un término de 10 años, incluyendo este año, que es el año donde se supone Ministerio de Agricultura debe entregarles al inversionista ese acto de conformidad que acredita que son exentos de renta. Pero posterior a ello, el inversionista debe estructurar un proyecto, hacerlo llegar al Ministerio de Agricultura para que se evalúe ese proyecto, que se cumplen los requisitos que colocó la ley, y de esa forma nosotros como ministerio emitir el acto de conformidad. Eso encierra el numeral 2 para toda la actividad agroindustrial, por así llamarlo. El numeral 5 está enfocado más al tema forestal, teniendo presente que es un cultivo con una particularidad de más largo aliento, por así llamarlo, y ya ese numeral 5 se concentra en esas actividades económicas específicas que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos como un primer punto importante, y es la población que es objetiva a poder beneficiarse del incentivo tributario. A partir de la clasificación SIU 4.1, las divisiones que pueden acceder a beneficiarse del incentivo son las actividades económicas que se desarrollen bajo estas divisiones o bajo esta clasificación, entrando aquí la actividad de agricultura y ganadería con sus servicios conexos. La pesca y acuicultura también puede ser objeto de beneficiarse del beneficio. Elaboración de productos alimenticios y la división 11, que son elaboración de bebidas, ya aquí entendiendo esto como agroindustria, la transformación de productos. Y aquí pues es importante acotar que la primera ley nos daba o nos contemplaba solamente la división 1, cosa que pues nos dejaba corto el beneficio, y ya con la segunda ley que quedó en firme, pues nos permitió ampliar ese margen
a estas otras tres actividades o a tres divisiones de la clasificación SIU. Aquí, pues, nuevamente mencionar, el beneficio está orientado a personas jurídicas constituidas con Cámara de Comercio y que en su actividad económica del proyecto que vayan a formular, ese proyecto en sí tiene que estar asociado a alguna de estas actividades económicas que están inmersas en estas divisiones de la clasificación SIU. La empresa como tal puede tener varias, múltiples actividades económicas. Sabemos que en Cámara de Comercio, pues, se registra una actividad principal y otras secundarias. Pero aquí lo que importa es que el proyecto que van a presentar tenga o esté relacionado directamente con estas divisiones de la clasificación SIU. Y lo segundo, en ese proyecto, pues se van a plantear hacer unas inversiones, que es lo que busca la ley. Inversiones que incrementen la productividad en el campo colombiano. Pero nos deja una acotación y es que esas inversiones no pueden ser resultado de procesos de fusión, absorción o reorganización empresarial. Básicamente lo que busca la ley es que sean inversiones nuevas, que arranquen, por así llamarlo, de cero, para que puedan aplicar o ser consideradas como inversiones y en el proyecto que se esté presentando. Y un segundo punto que lo resumimos de una manera pues general en esta diapositiva es las otras dos requisitos, los otros dos requisitos que nos colocó la ley. El primero de ellos, o bueno, el segundo, teniendo presente el primero las actividades económicas, el segundo tiene que ver con los montos de inversión. Los montos de inversión están, digamos que clasificados en estos grupos, esto pues para efectos de presentación, y esas inversiones tienen que estar orientadas a estos rubros, a propiedad, planta, equipo y activos biológicos. Y esas inversiones, tenemos un plazo de 6 años para realizar las inversiones. Yo puedo plantear en mi proyecto hacer inversiones, qué sé yo, voy a decir cualquier cifra de 500 millones de pesos. Los 500 millones de pesos los puedo invertir o bien todos en el primer año o puedo distribuirlos en 5 años de a 100 millones en cada año. Pero lo que sí nos coloca como plazo la ley es que esa inversión que yo me comprometo a realizar en el proyecto debe cumplirse en los 6 primeros años. Y pues nos dan unos rangos que están en la ley catalogados en términos de VT. Aquí me tocaría desactualizar la VT, pero básicamente hablamos de unas inversiones del orden de 53 millones, 890 millones, 1.700 y 2.848 millones, que es la conversión pues a la VT vigente. Esto, importante aquí aclarar que el proyecto tiene que estar muy bien detallado, muy bien desagregado en cómo se va a hacer esa inversión, en qué se va a hacer la inversión y pues el cronograma de ejecución de esa inversión. Eso más adelante en el siguiente slide lo vamos a detallar un poquito más. Y aquí a la izquierda tenemos como el último componente o requisito de ley, que es, como les mencionaba al inicio, la columna vertebral que persigue el objetivo de esta ley, y es a partir de estos ingresos que pueda llegar a generarse como resultado de las inversiones, pues se compromete a generar unos empleos directos. Nuevamente aquí por efectos de la presentación se resume en estos 4 renglones, pero en el decreto se puede encontrar el detalle casi que uno a uno de cuánto es el ingreso que yo genere en ese año gravable
y a partir de ese ingreso me estaría obligando a generar X o Y número de empleos directos. Esos empleos directos tienen que ser nuevos, tienen que ser formales y continuos en el tiempo. Aquí tenemos también dos requisitos, y es primero que el cálculo de esos empleos no podrían tenerse en cuenta los representantes legales, los gerentes o dueños de las empresas, miembros de las juntas directivas, socios o accionistas. Básicamente lo que persigue la ley es generación de empleo, pero un empleo, digámoslo, medio bajo, más operativo, y asimismo que pues esos empleos sean formales, tengan todo el tema de ley en sus aportes parafiscales y demás. Es como lo que persigue la ley. El Estado entrega el beneficio tributario, pero en contraprestación a ello, pues obviamente generando unas inversiones que darán como resultado unos ingresos, y que esos ingresos per se me retribuyan en generación de empleo. Y ese es como la razón de ser del beneficio tributario. Acá les presento un tercer punto que es fundamental para el proyecto que se nos presente, y es un cronograma de inversiones. Les mencionaba antes que esas inversiones se deben realizar en propiedad, planta, equipo y activos biológicos, y que se tiene un plazo máximo de 6 años para realizar esa inversión. Entonces acá tenemos la compra de tierra, activos biológicos. Importante aquí hacer una aclaración. Se mencionan activos biológicos productores, y hay que hacer esa diferencia entre qué es un activo biológico productor y qué es un activo biológico consumible. El activo consumible es, digamos, un caso, semilla de arroz. Yo compro la semilla certificada, la invierto, la siembro y la cosecho a los 4 meses y pare de contar. Ya esa inversión prácticamente finalizó ahí. Esa inversión no cuenta, no aplica. El activo biológico que sí cuenta es para esas que de alguna manera son continuos en el tiempo. Traigo aquí el dibujito de una palma de aceite donde yo compro la plántula o la semilla. Esa semilla va a durar X tiempo para tener su ciclo vegetativo, y en el término del tercer o cuarto año entra a producción, pero voy a tener una producción repetitiva. Esas son las inversiones que se denominan activos biológicos productores, y son los que cuentan o aplican se pueden incluir en el proyecto como inversión. Maquinaria y equipo, adecuaciones en términos de infraestructura, compra de maquinaria para procesos de transformación, bodegas. Todo ese tipo de inversiones son las que pueden realizarse, y obviamente que van enfocadas, y hay que de alguna manera plasmarlo en el proyecto, que esas inversiones son las que generarán tanto incrementos en productividad en el campo como el requisito de generación de empleo. Les traemos acá un ejemplo de cómo nosotros al interior de las unidades técnicas, tanto de la Dirección de Cadenas Agrícolas como la Dirección de Cadenas Pecuarias, cómo pues esperamos que en ese proyecto que se le presenta al ministerio se detalle el cronograma de inversiones. Y aquí es importante hacer la acotación porque este cronograma va a quedar plasmado en el documento que se le entrega al inversionista como acto de conformidad. Acá, básicamente, esta inversión nos dice que va a ser del orden de 3.475 millones, que en el año 1 va a invertir casi que el 90 o 95%,
y que esa inversión la va a detallar de esta manera, va a invertir en diseño, en suelos, drenajes, reservorios, para de esa forma tener claridad de cuánto va a invertir en el año 1, cuánto en el año 2, cuánto en el año 3, así hasta máximo el sexto año. Y obviamente eso es lo que nosotros como ministerio, y lo colocó la ley como una tarea de hacer como ese seguimiento a la ejecución de ese proyecto. ¿Para qué? Para que pues obviamente el beneficio tributario se pueda mantener en el tiempo. Esto obviamente es un flujo proyectado. Esto tendrá pues una documentación contable que lo que esperamos también es que tenga como los fundamentos mínimos en términos de política contable, las famosas NIF, como para poder hacer sencilla la lectura de esos informes contables que se le presenten al ministerio en su momento. Luego, aquí lo que llamamos la atención es el proyecto de alguna manera hable por sí solo, no sea pues sujeto de interpretaciones, sino que sus estados financieros demuestren la viabilidad financiera, técnica y obviamente económica del proyecto. Y asimismo, pues estos cronogramas nos permitirán hacerle el seguimiento de una manera más fácil al cumplimiento de los requisitos de ley y a eso que se comprometen de alguna manera en el proyecto que se le presenta al ministerio. Lo segundo, y es parte de lo que también esperamos recibir en el proyecto que se allega al ministerio, es un flujo proyectado de los ingresos y recordemos que a partir de esos ingresos que se generan, pues va a ir alineado a los empleos que se deben también generar. Aquí ese flujo pues tiene que ir proyectado al término del beneficio, al término de 10 años y de alguna manera tenemos que ir validando pues que esos finalmente sean formales y continuos en el tiempo. Aquí lo que buscamos es hacerle seguimiento a que si yo generé en, en el año 0 o 1 toda la inversión y ya estoy generando ingresos y que esos ingresos me obligan a generar 10 empleos, que durante esos 9 o 8 años restantes, esos empleos vengan en el tiempo. No necesariamente es que se mantenga el mismo personaje, pueda que esa persona se retire o cambie, pero lo que sí tenemos que garantizar es el número de empleos que deben mantenerse continuos durante todos los años que se obtiene el beneficio. Y este cronograma o flujograma, por así llamarlo, tiene que también quedar explícito en el proyecto porque asimismo queda en el acto de conformidad que se le entrega o que firma el Ministerio de Agricultura y es a lo que nosotros tenemos que también hacerle seguimiento durante los 10 años. Acá les presento es, digamos que un flujograma de el paso a paso que recorren estos proyectos que se están presentando actualmente ante el Ministerio de Agricultura. Importante, acá resaltadito en amarillo, la fecha del 14 de octubre de este año. ¿Y por qué esta fecha? La ley nos colocó como plazo máximo para poder Ministerio de Agricultura expedir ese acto de conformidad el 31 de diciembre de este año, del 2022. Y en el escenario, digamos que por aquí ya estaríamos en el diciembre, nos devolvemos y ese proyecto tiene que surtir
proceso interno en la dirección que más o menos en tiempos equivale a 2 meses, 2 meses y medio. ¿Y por qué? Porque ese proyecto que le presentan al ministerio, si cumple con todos los requisitos que nos fijó la ley, ese proyecto se iría, pues, digamos, por el camino rápido y en el término de un mes, el ministerio, las direcciones técnicas dan el concepto favorable. Ese concepto se traslada al viceministro. Ellos hacen también pues un proceso de validación y posteriormente es el viceministro quien firma ese acto de conformidad. Entonces, pues aquí tendríamos un camino rápido, por así llamarlo, pero es de mínimo un mes. Pero nos ha sucedido mucho que el inversionista no cumple o el proyecto no cumple con todos los requisitos de ley. En este camino, Ministerio cuenta con 10 días para solicitarle al inversionista que por favor nos allegue la información faltante, subsane cualquier situación que nosotros identifiquemos en esa lectura rápida del proyecto. Y tenemos ahí un término de 10 días para comunicarle o solicitarle al inversionista esa subsanación. Posterior a ello, el inversionista cuenta con un mes para responderle al ministerio, subsanar o presentar la información faltante. Y de ser así, pues volvería aquí a la vía del sí y ministerio debe o requiere de nuevamente otro mes para poder hacer su proceso interno de análisis del proyecto y el trámite ante el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios. Es por ello que se definió esta fecha del 14 de octubre. Requerimos mínimo para garantizar la expedición de ese acto administrativo de 2 meses y medio y por eso se definió como plazo máximo para recibir proyectos la fecha del 14 de octubre de este año. Y ministerio tendría hasta diciembre 31 para expedir los actos de conformidad. Y en ese orden de ideas, pues aquí vale la pena también mencionar. Importante, lo primero, las inversiones que se planteen en ese proyecto tienen que ser inversiones nuevas. ¿Y cómo se garantiza que esas inversiones sean nuevas? Pues que sean realizadas con fecha posterior al acto de conformidad. Es decir, si en este momento van a hacer alguna inversión, pues no, las sugerencias no las realicen todavía, presenten el proyecto y una vez tengan el acto de conformidad, ahí sí comenzar a realizar las inversiones. Nos han llegado muchos proyectos donde realizaron inversiones en 2021, en 2020, pero ya esas inversiones no aplican y pues esa es una de las causales de rechazar el proyecto o rechazar la solicitud, que también pues puede pasar. El proyecto cumple con todos los requisitos, se va por esta vía, pero definitivamente las inversiones ya fueron realizadas, pues nos toca rechazar la solicitud. Y ese es son como los escenarios en cuanto a cómo acceder al beneficio de renta exenta. ¿Cómo radicar ese proyecto de inversión ante el Ministerio de Agricultura? Se puede hacer por dos vías. La vía de radicación de una PQR, que es pues por la página web del ministerio. Ahí se diligencian pues las ventanas desplegables y hay que hacer como un logueo, dado que el ministerio actualizó su sistema de gestión documental, pero es básicamente ingresar un usuario, una contraseña, y ahí ya pueden entrar a seguir los procesos para radicar una PQR y al final se carga un único archivo en formato PDF. Recomendamos que ese PDF no tenga un peso superior a 10 megas. Esto pues para efectos
de poder tener esa capacidad de recepción de archivos. Y lo segundo, pues, suministrar la información del nombre o el NID de la empresa y que pues es un proyecto de rentas exentas. Esto para facilitar en gestión documental la asignación de ese radicado a la dirección competente, en este caso las direcciones técnicas, tanto agrícolas como pecuarias, según sea el caso. Y la otra forma de cómo se puede erradicar el proyecto, simplemente enviando un correo electrónico a atención al ciudadano, @minagricultura, y allí en el asunto del correo colocar que es un proyecto de inversión de rentas exentas. Se agrega también en el cuerpo del correo pues estos datos de como de referenciación, y lo mismo, adjuntar ese documento, un único documento PDF, para enviarlo a esa dirección de correo, y ya posteriormente recibirán a vuelta de correo el radicado de ese proyecto, ese número de radicado que queda asignado por el sistema de gestión documental. Son como los dos canales. eh, Antiguamente se solicitaban con la ley anterior el proyecto en físico, pero pues dada todo el tema de virtualidad, el tema de pandemia y demás, lo estamos haciendo por medio electrónico, medio digital. Esto, hasta aquí tendríamos, digamos, lo que está relacionado a ese numeral 2, que si bien recuerdan, está asociado a toda la actividad agropecuaria y agroindustrial. Les mencionaba que existe el numeral 5, que está alineado al sector forestal. Tiene una particularidad, y es, dada la connotación del cultivo de largo aliento, pues no lo sacaron pues de tener que presentar un proyecto como les presenté anteriormente, sino simplemente por realizar estas actividades de aprovechamiento de plantaciones forestales, y aquí se incluyó la guadua, el caucho y el marañón, pues ya pueden per se ser objetos del beneficio, al igual que inversiones que se realicen para nuevos acerríos o plantas de procesamiento vinculados con el aprovechamiento de esa madera, pues ya ellos pueden tener acceso al beneficio tributario. Y este beneficio tributario tiene un plazo un poco más amplio, va vigente hasta el año 2036, teniendo muy presente pues el ciclo vegetativo de una plantación forestal que, dependiendo de la especie, puede ser del orden de los 8 o 10 años, y por ello se amplía como el plazo para el beneficio tributario. Este numeral está reglamentado mediante el decreto 1638 del 2020, y pues en estos momentos ya está por publicarse la resolución que define un poco en términos de el Marañón cómo se debe registrar esa plantación, dado que tanto las plantaciones forestales, el caucho y guadua, ya tienen un previo registro ante diferentes entidades, como en el caso de las plantaciones forestales con el ICA. El Marañón, pues sí, se está desarrollando una inscripción ante el Ministerio de Agricultura para que se registre la plantación del Marañón y ya puedan gozar de ese beneficio tributario. Esta numeral 5, como población objetiva, digámoslo así, volviendo a la clasificación de actividades SIU, pues permite que las actividades económicas que están enmarcadas en la división 2, silvicultura y extracción de madera, al igual que la división 16, que está alineada con esas plantas de transformación o acerríos para la transformación de madera o productos de madera, y la división 22, que está alineado con el tema de la extracción del caucho para los productos o las plantaciones de caucho. Pues son estas tres divisiones SIU las que
si la actividad económica está inmersa en esta clasificación de estas divisiones, pueden acceder al beneficio tributario. Eso en términos del numeral 5, como les mencionaba, estas actividades económicas no requieren presentar proyecto de inversión ante el ministerio, diferente a lo del numeral 2 que les presentaba anteriormente, que sí es necesario presentar un proyecto y de alguna manera hacer visible que ese proyecto cumpla los requisitos que estableció la ley y de alguna manera que ese proyecto sea viable técnica, económica y financieramente durante el transcurso de los 10 años que tiene el incentivo tributario. Hasta aquí tendríamos todos lo que teníamos para comentarles en relación a el incentivo tributario de rentas exentas y no sé, Mónica, si de Sí, pronto damos el espacio abierto para preguntas que tengan acá quienes nos acompañan. claro que sí, Manuel. Tenemos la mano alzada de Luisa Fernanda Beltrán del Clúster de Gastronomía y Alimentos de Bogotá Región. Luisa, dale. Gracias, Moni. Una inquietud en esta última parte, explicaste, cuando dices que no deben presentar proyecto, ¿cuál es el soporte entonces? Es que no entendí. Me preguntas de aquí el sector forestal, ¿verdad? Sí, señor, del último. No hay un soporte como tal. En su momento, cuando el empresario vaya a presentar su declaración de renta ante la DIAN, obviamente ahí él puede llegar a colocar como renta exenta y pues obviamente no estaría pagando ese impuesto. Y es un tema ya más de DIAN en el proceso, digámoslo así, de fiscalización, pero no requiere de un certificado o un documento, simplemente él está accediendo o está pues beneficiándose de ese incentivo sustentado en el numeral 5 de la ley, del artículo 91 de esta ley. Perfecto, No sé muchas si ahí gracias. te aclaro la duda. Sí, señor. Sí, gracias. Listo, Gustavo. con gusto. Siguiente, Gustavo Puello. Dale. Muchas gracias, buenos días. Quisiera preguntar en el caso en que hay compra de tierras, la tierra no puede ser comprada antes de presentar el proyecto, así sea este año. Sí, efectivamente, la inversión, la compra de la tierra debe quedar con posterioridad a la fecha del acto de conformidad. Esto nos colocó como requisito de ley y ahí sí pues no podemos hacer nada. Muchos han sido los proyectos que nos ha tocado rechazar porque efectivamente hicieron inversiones incluso este primer semestre del año y pues ya no pueden ser incluidas en el proyecto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna Muy duda? buenos días, María Elena. Mi pregunta es, para los señores piscicultores, ¿ellos entran en este programa de centros de renta? ¿Cómo se haría ahí o cómo funcionaría? ¿Para cuáles? Perdóname, no te Para escuché los bien. señores, o sea, en el campo, los piscicultores, los que trabajan, sí, en la piscicultura, los que tienen en la finca la siembra de los peces y eso. Claro, sí. Aquí en este slide vemos la pesca y acuicultura hace parte de la división 3 de la clasificación SIU y pueden acceder al beneficio tributario. Aquí importante
y esta actividad económica pues tiene ese problema, por así decirlo, en relación a la inversión que ustedes puedan llegar a realizar en activos biológicos. Entiendo yo que la compra y pues me corregirán, no soy experto en el tema, pero el activo biológico puede ser aquí el alevino, es que se llama. Sí, señora Levin. Ese alevino que de pronto ustedes pueden hacer la inversión en comprar esos alevinos. Esos alevinos son activos biológicos consumibles y esos activos no entran, esa inversión no puede entrar en el proyecto. ¿Por qué? Porque pues ustedes hacen sí, es verdad, es una inversión, pero esa inversión es de, digamos, de una sola cosecha y pare de contar. Para la siguiente cosecha, pues tendrían que nuevamente comprar alevinos. Nos pasa algo similar y vale aquí hacer una diferenciación en el sector avícola. Una inversión en la compra de pollos para engorde, para la producción de carne, esa inversión no cuenta porque son activos biológicos consumibles. Pero si yo compro aves de postura, gallinas que me van a producir continuamente huevos, esa inversión sí cuenta como un activo biológico productor. Lo mismo nos pasa con el ganado bovino de leche, donde el ganado bovino con destinación para la producción de carne, pues yo puedo invertir en comprar ganado, es una inversión significativa, pero ese ganado pues yo lo sacrifico y hasta ahí llegó esa inversión. Diferente al ganado de leche, que esa inversión sí pues me va a estar produciendo continuamente leche. Entonces es importante que tengan esa claridad o esa diferenciación entre activo biológico productor y activo biológico consumible. O sea que, perdón, no representa, no entramos en esa línea, porque si no es continua, no es continua, o sea, continua para nosotros para producir, sí, porque o sea, cada 5 meses, cada 6 meses, estamos comprando alevinos, se saca la cosecha y vuelve y sí, pero entonces no sé ahí porque la verdad no le entiendo esa claridad que usted dice que si es repetitivo, sí, si no, pues no, entonces no sé. Sí, entran porque están contemplados en las actividades económicas. A lo que voy es que la inversión que usted me plasme en el proyecto, de un proyecto de piscicultura, en las inversiones que usted detalla aquí, en este ejemplo, aquí no me podría aparecer compra de alevinos, no, pero sí me puede aparecer, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, la construcción de las piscinas o el sistema de alimentación del agua, bueno, desde mi desconocimiento, ¿no? Eh, Cosas de ese estilo sí podrían reflejarse acá en estos ítems, en infraestructura, en activos, en propiedad, en planta, pero si ustedes me colocan acá que dentro de la inversión compra de alevinos, esa inversión no me sirve, no clasifica. Pero todo lo demás, en mejoras, en compra del terreno, en la construcción del sistema que alimenta las piscinas, la misma construcción de las piscinas, pues cosas de ese estilo, sí son inversiones, sí son propiedad, planta y equipo y sí clasificarían, pero los alevinos no. Pero obviamente pueden acceder al beneficio y va es en la forma en cómo ustedes estructuren el proyecto y pues con la claridad que no incluyan activos biológicos consumibles, sino solamente activos biológicos productores. Ok, gracias. No sé si ya te queda un poco más claro. Sí, señor, gracias. Hola. Listo. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Liliana Álvarez. Quisiera hacer una pregunta. Para el caso específico del Marañón, si ya el cultivo lo iniciamos, y son varias etapas, pero ya la primera etapa se inició en el 2020 y hemos seguido durante la pandemia. Cuéntame si aplicaría para el proyecto o no.
Yo te haría una pregunta y en el entendido en que el marañón pues es un cultivo de largo aliento, ¿verdad? Ustedes realizaron fue el establecimiento del cultivo, ¿verdad? Sí, hemos estado sembrando por etapas. ¿Han estado en qué? Perdóname, no te escuché bien. Iniciamos, o sea, la idea es, el cultivo va a ser grande, pero ya vamos por varias etapas, pero iniciamos en el 2020, en agosto del 2020. La pregunta mía es, ¿si podemos acceder a este beneficio o tienen que ser Sí, cultivos que aún no se hayan iniciado? no, como les decía, aquí para el numeral 5 no Sí. tenemos esas restricciones de que la inversión sea posterior al acto de conformidad, no. Para el Marañón específicamente, lo único que estamos en este momento reglamentando es que esa plantación que tú me mencionas, tienes que registrarla ante el Ministerio de Agricultura. Y Sí. con ese registro ya tú puedes acceder al beneficio de renta exenta. No tienes que presentar proyecto, no hay como esas limitantes en términos de tiempos y es básicamente por la connotación que tiene de ser un cultivo como de más eh, largo aliento, por así llamarlo. Sí, ok. Tendríamos es que de pronto estar en contacto una vez se expida la resolución que todavía no se ha logrado publicar. Esa resolución, de alguna manera, lo que va a definir es cómo es ese procedimiento para que registres la plantación ante el Ministerio de Agricultura, porque en este momento ese cultivo no se registra ante ninguna entidad. Sí, claro, sí, eso sí me quedó claro. O sea que nosotros para acceder a este beneficio no tenemos que presentar ningún proyecto, ¿no? ¿Verdad? Porque No, es un cultivo largo, ¿sí me entiendes? no, exactamente, y no tienes que presentar ningún proyecto. Lo que sí la ley colocó como requisito es que tenga un registro ante el Ministerio de Agricultura, en este caso. Ok, perfecto. Y más o menos para qué fecha o cómo voy a averiguar cuándo puedo iniciar el trámite del registro de la plantación. Claro, ante la Dirección de Cadenas Agrícolas, con el secretario técnico, hay un compañero que funge de secretario técnico de la cadena de Marañón. Él es el que está liderando el tema de la resolución. No te podría dar una fecha exacta, pero pues nada, yo por intermedio de Mónica nos podemos poner en contacto para que de alguna manera podamos informarte en el momento en que ya esté la resolución y el procedimiento para la inscripción del cultivo. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Estaré entonces atenta a todos. Si ustedes dejan unos contactos o algo y también dejar los contactos de nosotros para poder registrarnos. Muchas gracias. Claro que sí. En el correo de atención al ciudadano, en dado caso, pues también nos puedes como hacer la solicitud y a vuelta del correo, nosotros te estaríamos suministrando la información en este correo de atención al ciudadano. Ah, espérame un segundo. Espérame un segundo, yo lo copio. Gustavo Puello también tiene ahí la mano alzada. Gustavo, ¿tienes otra duda? No, perdón, se me olvidó borrar la disculpa. Están preguntando por la presentación y la grabación. Les decía que la grabación pues la voy a subir al canal de YouTube de la Red Cluster para que ustedes fácilmente la puedan encontrar. Simplemente es abrir YouTube, buscar Red Cluster Colombia y seguramente aparecerá en la primera o la última grabación. Manuel, también, también muchos dejaron su correo electrónico en el chat. Si quieres, me pasas a mí la presentación y se las enviamos o se las envías directamente, como consideres. Como quieras, Mónica, si te parece, te la envío a ti y tú replicas como Listo. para también enviarla a todos los asistentes de esta reunión.
Listo, sí. Como a veces el Teams me baja una asistencia que no siempre aparece el correo, entonces por eso preferí pedirla en el chat. Los que pusieron en el chat recibirán la presentación. Listo, perfecto. Recomendarles un poco los plazos, ¿verdad? Muy seguramente, y es un tema como muy cultural, siempre dejamos como para la última fecha, pero lo que puede suceder al interior de las direcciones técnicas es pues una avalancha de proyectos que nos van a llegar todos sobre la última fecha y muy seguramente el trabajo de lograr sacar las subsanaciones en dado caso si las hay y expedir los respectivos actos de conformidad, pues nos va a demandar un tiempo importante y si llegan muchos proyectos, pues nos complejiza un poco la tarea. Por eso la invitación es, en medida de lo posible, presentar cuanto antes el proyecto. Es algo sencillo. Una cosa importante, les mencionaba, la resolución adopta un manual instructivo, es un documento Word, un PDF, perdón, que les da la guía de cómo estructurar y presentar el proyecto. Es algo sencillo, no piensen que se debe contratar pues una firma consultora para formular un proyecto, no es un proyecto, digamos, tipo MGA de un proyecto de regalías, no, es algo muy sucinto. No queremos tampoco que ese proyecto sea pues una tesis, 180, 200 páginas nos han llegado y pues nosotros tampoco nos da la vida a leernos todas esas páginas. Es básicamente, ¿qué nos puso la ley? Unos requisitos. Entonces, que el proyecto evidencie que esos requisitos se cumplen. La actividad SIU, las inversiones en el término de 6 años, unos ingresos proyectados y unos empleos que se generan a partir de esos ingresos. Eso el proyecto lo tiene que mostrar. Y lo segundo, pues, una viabilidad técnica, financiera y económica del proyecto. Nos ha pasado que por error nos dicen que en una hectárea de aguacate van a sembrar 1000 árboles. Pues algo que se sale desde lo técnico, imposible meter tantos árboles en una hectárea y ya técnicamente ese proyecto es inviable. De pronto la disponibilidad del agua, hacer evidente que tienen el uso del recurso, la ubicación del proyecto. Nos han llegado proyectos que están ubicados en zona fuera de la frontera agrícola y por ello pues no podemos aprobar ese proyecto. Pero en sí el documento si demuestra que es técnicamente, económica y financieramente viable y cumple con los requisitos de ley, pues ya nos vamos fácil con el acto de conformidad. Gracias, Manuel. Claudia pregunta si ese documento, esas directrices se pueden enviar. Yo supongo que me lo puedes enviar con la presentación. Dice, perdón, podemos conseguir las directrices para el proyecto. Supongo que es ese PDF. Me lo envías con Exacto, la sí. presentación y se los enviamos. Bueno, había uno que había levantado la mano, creo que era Yogni, pero pues ya la bajó. No sé si hay algo más. Dale, Yogni. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y a todos los que estuvieron muy pendientes de la presentación. Cualquier otra duda, yo creo que si quieres, Manuel, también dejo tu contacto en el correo por si algo. O de ahí está también en la presentación el servicio al ciudadano, como dijiste. Cualquier duda que haya. Perfecto, Mónica. Ya mismo te comparto los dos documentos, esta presentación y el manual instructivo, y agradecerles y obviamente quedamos atentos de cualquier inquietud que puedan